Bienvenidos un día más, hoy lunes día 22 de marzo al Magazine de OVE, quien les habla aquí en Biosfera Televisión. Ya saben que los lunes, como siempre digo, llevan la L de lingüística. Esta mañana nos acompaña, como siempre, Lorena Neira. Aquí ya está a mi lado. ¿Qué tal estás, Lorena? Muy bien. La semana pasada no vine por aquí, no hubo L de lingüística el lunes, porque claro, hacía un año ya de nuestro encierro y nuestro confinamiento. Tuvimos un programa especial estupendo, que si no lo han visto se los recomiendo, está publicado a través de nuestras redes sociales de Biosfera Media. Y estaba yo pensando, hace un año que estábamos ahí todos encerrados en casa y fue el momento en el que se agudizó el ingenio de muchos y aparecieron memes y chistes en línea y apareció de todo. Claro, al final veías un meme en un lado y otro muy similar y al final eran todos muy parecidos, que si la broma del papel higiénico, que si todo esto. Sí. Esto coincidió con muchos países. En muchos países lo que más se compraba era el papel higiénico, pero luego aquí había escasez de harina, ¿recuerdas? A ver, pero realmente fue cierto lo del papel higiénico. Pues te lo juro, y bueno... Lo de la harina, sí que es verdad que fueron muchísimas las personas a las que le dio por empezar a hacer pan, bollos, sí, repostería, de todo esto. Claro, sí. pero entonces yo, que comparto muchos memes con mis estudiantes, pues había algunos que decían lo de la harina, lo de la broma esta de la harina, que... Claro, y es que los memes, al final, y el humor en general, es súper local y representa pues la situación y lo que ocurre en el momento o la cultura muy local. O sea, que lo que nos puede hacer gracia a nosotros, a lo mejor a los italianos no, porque somos muy parecidos, pero a lo mejor a los polacos no. Exacto, el humor es totalmente local, hay que tener mucho cuidado con esto. Hablando de memes y de que uno se parece al otro y el otro se parece al otro, podemos pensar que esto es un plagio. Y puede ser un plagio, que al final alguien copia la idea o la creatividad de otra persona y se da la autoría. Pero también, y aquí tengo la palabra del día, Ove, ¿preparados? Criptomnesia. Criptomnesia. Vale, para los que pensáis, ay, ¿para qué sirve estudiar griego y latín? Pues para entender palabras como estas. Criptos significa oculto, del griego, y amnesia o amnesia significa memoria o recuerdo. Bueno, pues es un recuerdo oculto. Tú imagínate que estás leyendo algo, ves una super idea o lees, pero claro, es algo banal. Bueno, pues se queda en algún lugar de tu cabeza. Luego, dentro de unos meses, necesitas crear algo y estás ahí súper concentrada pensando, tengo que crear algo, y de repente dices, oh, he tenido la mejor idea de mi vida. Y ahí dices, esto, bueno, pero ¿cómo se me ha podido ocurrir esto? ¿Pero cómo no se me ha ocurrido antes? ¿Pero qué maravilla si lo cuentas a todo el mundo? Y a lo mejor, esto es un recuerdo que ya tú tenías porque ya lo habías leído en algún lado y lo haces de manera inconsciente. Es lo que significa criptomnesia. Criptomnesia es un plagio inconsciente. Y esto ocurre mucho con el humor. Los cómicos se copian chistes unos a otros y a veces de verdad se dan la autoría porque están convencidos de que lo han creado ellos. Curioso. Y a veces es un plagio. Vale. Pero vamos, entonces la principal diferencia con plagio es que es involuntario, ¿no? Exacto. Entonces, es algo que es una mala pasada que nos juega la mente. Que tú realmente crees que te lo has inventado tú. De hecho, hacían una investigación y hacían un ensayo con un grupo de gente en Estados Unidos. Sí, esto siempre ocurre en Estados Unidos, esto en España no lo hacemos. Pero hacían un ensayo con gente y decían, venga, este grupo de gente, cada uno dice una palabra. Entonces, en la primera fase del ensayo, cada uno decía una palabra. En la segunda, había mucha gente, en la segunda cada uno tenía que intentar recordar todas las palabras que se habían dicho, bueno, pues una puesta en común. Y en la tercera fase tenían que decir una palabra totalmente nueva y diferente sin haber repetido las que habían dicho antes. Bueno, ¿para qué fue eso? Claro. Al final repetían las otras y decían, no, pero esta ya está repetida. Que no, que se me acaba de ocurrir a mí. Estaban convencidos. Y esto es, que la mente te juega una mala pasada porque tú estás convencido de que esto lo has creado tú. ¿Tú sabes a quién le pasaba mucho? ¿A quién? Al gran Robin Williams, cómico, sí, actor maravilloso, y él
Bueno, antes es que el humor, claro, los chistes, la esencia de los chistes es que es literatura oral, popular y que no tiene autoría casi nunca. Esto en Estados Unidos se lleva mucho, lo de los cómicos, lo de los monólogos, que ahora está de moda en España, pero antes en Estados Unidos se llevaba muchísimo más. Y Robin Williams, en muchas de sus series le dejaban improvisar. Entonces él improvisaba los guiones y usaba chistes y bromas de otros cómicos que le denunciaron. Y entonces probablemente él era criptoamnésico, hasta tal punto que su representante tenía que ir pagando a los otros cómicos para que se callaran la boca. ¿Qué cosa? Pero y él estaba convencido de que lo había creado él, ¿eh? De todas maneras, lo de la mente y lo de la memoria selectiva también tiene algo que ver ahí. O sea, uno va seleccionando con lo que quedarse y desechando el resto. Y a veces creemos una cosa y no es así, no es la realidad, pero nuestra mente nos convence de que realmente eso ha ocurrido, de que ha sido de esta manera y no queremos interpretarlo de otra. O sea, que la mente es un mundo ahí muy curioso, desde luego. Y muy oculto. Bueno, me quedo con que no es un plagio tal cual porque es involuntario, entonces, ¿no? Es involuntario, claro. Tú ahora me dirás, ¿y qué me vienes a contar tú? Bueno, primero el término del día, que es una palabra nueva que hemos aprendido todos, incluida yo, y lo segundo, que tienen que ver los memes con la lingüística, ¿no? Sí. Te estarás y os estaréis preguntando. Pues claro, pues lo que decíamos al principio, es que el humor, a quien le toque traducirlo, pues tiene un problema. Complicadísimo, ¿no? Es súper complicado porque es local, porque tú cuando haces una traducción de, por ejemplo, un chiste de Lepe, pues es que los ingleses tienes que hablarle de los irlandeses, los leperos son los irlandeses, a los franceses tocaría hacerle bromas de los belgas, y claro, es que el humor... Una complicación. Claro, no hay que traducirlo, hay que adaptarlo, que es un modo de traducir, una adaptación, ¿sí? Entonces, nuestro humor es completamente diferente. Fíjate que el humor inglés es más sofisticado, más fino, tienes que ver segundas intenciones y leer entre líneas. El humor americano probablemente es más agresivo, más de darse golpes y pegar si les hace gracia. Los alemanes también ya tienen otro tipo de humor que es más basado en estereotipos, pues que los polacos son unos ladrones, que los suizos son unos paletos, que bueno, pues cada uno según su cultura. Entonces, traducir eso es muy difícil, es muy difícil. Y además, relacionado con la lingüística, el propio humor o los chistes están totalmente arraigados en la lingüística. Y entonces tenemos clasificación de chistes. Hoy traigo chistes, ¿eh? ¿Pero por países o cómo? No, no, nos vamos a quedar con los nuestros y te diré que es súper complicado de traducir un chiste porque hay chistes que son fonéticos. Entonces entramos en la fonética, entramos en la lingüística para que veáis de verdad que esto está relacionado con la lingüística y no me lo invento. Hay chistes fonéticos, de sonido. Por ejemplo, te cuento un chiste. A mí me gustan las ostras porque me saben amar. Sí, son muy cariñosas. Me río yo sola. Pero a mí, para que me haga gracia un chiste, tiene que ser... Tiene que ser la bomba. Bueno, estos no son la bomba, pero es para que os quedéis con lo difícil que puede ser traducir esto. Porque unas ostras que saben amar, claro, y entra ahí la fonética de amar y amar. Y claro, el otro le contesta, si es que son muy cariñosas. Claro, ¿cómo se traduce esto? Imposible, es un chiste fonético, de sonido, ¿vale? Luego tenemos chistes léxico-semánticos, es decir, del significado de la palabra. Pues si alguien le pregunta, oye, ¿a ti te gusta la pintura? Y dice el otro, a mí sí, pero más de un bote me empalaga. Entonces, el significado de pintura como arte y de pintura como un bote de pintura para pintar, ¿vale? Entonces, un chiste léxico-semántico, por el significado. Y luego tenemos chistes gramaticales. Entonces, nos quedamos con la gramática o la morfosintáctica y dicen, por ejemplo, en Londres el peatón sufre un atropello cada media hora. Y dice el otro, madre mía, ¿cómo habrá quedado, no? El peatón. Este es el mejor de los todos. El artículo, el generalizador, nos habla de un grupo de gente, no de un solo peatón. Entonces, la gramática también nos hace broma ahí. Claro, traducir un chiste gramatical, un chiste léxico-semántico o un chiste fonético
Es súper una tarea complicado. ardua por parte de los traductores, Exacto. ya te digo, es muy complicado. Entonces, pobres traductores. Bueno, con esto yo tengo dos conclusiones, una de ellas con vídeo. Uno, que si usas un meme, y bueno, lo bueno de los memes es que cada día más y más van cogiendo autoría. Si os fijáis, casi siempre pone el arroba y la mención de la persona que lo ha hecho, lo ha publicado. Entonces esto a mí me gusta porque se le va dando valor al trabajo de la gente. Claro, además en las redes sociales casi todo queda tan perdido porque se comparte tantísimas veces, al final no sabes de quién es. Tan perdido y no, porque ahí rápidamente cuando alguien plagia algo, van las críticas, lo retuitean, dicen esto está copiado. Pero ¿no te ha pasado a ti que alguna vez has querido mencionar, ya no de humor, de cualquier cosa, una imagen, Ya no lo encuentras. y es imposible saber de quién es? Es verdad. A mí me ha eso es pasado, verdad, sí. a no ser que esté firmado, evidentemente. Claro, pero más y más, fijaros en los memes a partir de ahora, que más y más van firmados y entonces los chistes empiezan a coger autoría, lo que le da el valor al cómico o al humorista que lo ha creado, y muy bien, porque los trabajos son de valorar. Incluso el trabajo de los traductores, que parece que somos los intermediarios, los mensajeros, pasamos de un lado a otro. A veces pasar un mensaje a otro, como puede ser el humor, es una tarea súper complicada. Así que hoy va esta sección por todos los traductores y os dejo con un vídeo en el que vemos lo difícil que es ser traductor y ser intérprete. Vamos con el vídeo. Address section 1.1, multinational profiteering for the financial year 2005-2006. Helen. Hurdy-gurdy-gurdy. Hurdy-gurdy-gurdy-gurdy. Gurdy. Oh, bud. Oh, bud. Bueno, aquí están los tópicos que en el caso de la española o el español, no me acuerdo lo que era. A mis estudiantes les hace mucha gracia lo del CCCCCC. ¿Sí? Porque sí, que dicen que hacemos mucho lo del CCC y no les sale, ellos dicen CCCCC. Entonces, que el trabajo de un intérprete y de un traductor es difícil, que la intérprete que normalmente, intérpretes políglotas que hacen ese trabajo día a día en una reunión, no son casi considerados, porque efectivamente lo importante es el mensaje de la reunión y no quiero dar tampoco mucha más importancia al traductor, realmente somos mensajeros y tenemos que ser anónimos, pero que es un trabajo complicado, igual que crear humor es un trabajo y es una creatividad que hay que valorar. No os olvidéis de decir de quién es el meme, y los traductores tienen un trabajo difícil de adaptación muy importante, incluso en películas. Había una película que era francesa y hablaba de, el título era Bienvenidos al Sur, porque el sur de Francia pues es la playa, la riqueza. Cuando se adaptaba y se hacía un remake de la película a Italia, pues tuvieron que cambiar eso y poner el título Bienvenidos al Norte, porque la zona rica de Italia es el norte, el sur está asociado con mafias y problemas. Pues fijaros que estas cositas son trabajo de un traductor. Bueno, sobre todo cuando el trabajo del traductor es en vivo y en directo. El claro, intérprete. si es un Exacto. trabajo que haces en tu trabajo, en tu casa, tal, Tienes más tranquilamente, tiempo, tienes sí. más tiempo. Bueno, pues muy bien, me ha encantado. Esto de los memes, tengo que decir que a mí me da una envidia de tanta gente con tanta imaginación que ipso facto te saca un meme con cualquier cosa, por algo que están emitiendo en televisión y al segundo ya ves en Twitter que están con y de las pocas cosas buenas que hemos sacado del COVID, tanta creatividad que ha surgido, pues bueno, pues el tiempo libre y el confinamiento, de ahí hemos sacado algo bueno, que sea toda esa creatividad. Bueno, evidentemente en estos tiempos de pandemia nada como el humor para evadirse, Eso es así. Un placer como siempre, Muchísimas muchísimas gracias. gracias. Te veo el próximo lunes. Hasta el lunes. Muy bien, feliz semana.
Bueno, dejamos atrás la lingüística y ahora me gustaría hacerme eco de la exposición que tiene la Casa de Cultura de Yaiza. Se llama Expo Carnaval 2021. Pretende rendir homenaje pues, a los protagonistas del carnaval en esta muestra. Se puede visitar hasta final de este mismo mes y ahí nos vamos a encontrar con un montón de material de 14 grupos, con carteles, imágenes, vestimentas. Vamos a verlo. Queremos agradecer a los 14 grupos carnavaleros la plena disposición para esta muestra. Ojalá hubiéramos podido contar con todas, pero la Casa de la Cultura tiene un espacio limitado. Aún así, todas pueden sentirse partícipes de esta muestra. Espero que la disfruten con el mismo cariño e ilusión con lo que la hemos realizado.
Nos hace mucha ilusión mostrarles Expo Carnaval 2021. Este pequeño y humilde homenaje a la institución carnavalera. Desde el Ayuntamiento de Yaiza queremos devolverles un poco de ese cariño que nos dan todos los años y animarles porque pronto volveremos a brillar. Bueno, ojalá el próximo año podamos volver a disfrutar del carnaval físicamente. Mientras tanto, ahí tienen esta exposición que pueden visitar, como ya dije, hasta final de este mismo mes. Ahora ya sí lo que se empieza a retomar poco a poco es el teatro. Esta mañana tengo el placer de que me acompañe aquí en plató Cisco Ruz, ya lo conocen ustedes, es actor, autor teatral y fundador de la compañía Cuerpo Teatro. Cisco, ya te acabo de decir que me alegra muchísimo verte. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. La verdad es que es una alegría poder estar aquí y conversar un ratito contigo. Bueno, Cisco nos visita esta mañana porque va a tener lugar el próximo mes la tercera edición del Festival del Teatro Escolar Lanzarote. Yo, si no me equivoco, la segunda se canceló finalmente, ¿o no? La segunda, claro, nos cogió pilló ahí justo también. en mitad de todo esto. Estábamos arrancando, estábamos Sí. abriendo inscripciones para que los centros vinieran a participar como público. Y llegó el bichito y entonces lo que hicimos fue pues adaptarlo, pero bueno, con toda esta situación, ¿no?, que nos sobrecogió a todos y bueno, y lo que hicieron los grupos de forma muy generosa pues, fue compartir el proceso en el que habían estado inmersos y eso lo subimos a la web y bueno, un poco para visibilizar y al menos el trabajo que se había hecho detrás. Estamos viendo ahí el cartel de lo que será este tercero festival. Para quien no lo sepa, este festival está enfocado para los escolares, ¿no? Por y para, como dice la web. Exacto, sí. Sí que es cierto que también en esta última fase, ¿no?, en la celebración en sí del festival, pues abrimos un poquito más el abanico para que vengan también y asistan familiares del alumnado, ¿no?, porque indirectamente también están implicados, ¿no?, en casa, pues ayudándoles a recordar, a pasar texto con la indumentaria y tal. Entonces también invitamos a familiares. Bueno, vamos antes de hablar de esta edición, que supongo que es diferente a la primera, evidentemente, a recordar un poco cómo es la metodología de este festival. Pues el festival, por así decirlo, se divide en dos grandes fases. La primera tiene que ver con la formación directamente al profesorado, donde se le ofrecen herramientas para que pueda después en el aula llevar a cabo un montaje desde el principio hasta el final con su alumnado. Ese curso de formación tiene lugar entre octubre y noviembre, este año ha sido entre noviembre y diciembre. Ha sido además una formación muy diferente a ediciones anteriores porque se ha hecho toda virtual, entonces estaba todo, absolutamente todo adaptado al aprendizaje virtual. No solo el aprendizaje, sino también a que esas herramientas fuesen válidas en el caso hipotético, o bueno, desgraciadamente no tan hipotético, de que se encontraran confinados en casa de nuevo, pues tuvieran herramientas para seguir generando esa práctica teatral. Esa docencia online es más difícil, ¿no? Entiendo, o no tiene por qué. Es muy diferente, claro, no es teatro en sí, ¿no? Porque el teatro tiene pues de lo vivo y las artes escénicas en general. Entonces, pues estaba, como te decía, todo adaptado y bueno, por otro lado ha sido muy interesante. Ha sido muy interesante porque salen cosas nuevas, ¿no? Y aparte, ese momento de desinhibición, ¿no?, que tiene toda práctica teatral al inicio, pues un poco como que ya estaba hecha, ¿no?, porque estaban en sus casas las personas que participaban, entonces estás como en tu zona de confort, ¿no?, y como que te atreves más en ese sentido a intervenir o a pues formar es verdad. parte. Igual en un primer momento, si hay un grupo grande y no tienes ningún contacto con las artes escénicas, te ves un poco coartado, puede ser, ¿no? Es interesante, por otro lado, porque rompes esa barrera, ¿no?, que el teatro también tiene de eso, de romper y de abrir, pero bueno, en casa ya está hecho, ¿no?, porque estás allí tranquilamente y con Oye, ¿y el pantallita. profesorado se animó a participar? Pues ha habido diferencias respecto a las otras ediciones, pero ha habido una respuesta muy buena y la verdad es que en ese sentido estamos súper felices, ¿no?, porque pudimos arrancar y porque se denotó una predisposición, ¿no?, a seguir trabajando y
y a curiosear, ¿no? de qué formas podríamos seguir trabajando a pesar de todo esto. Bueno, a mí me parece este proyecto muy interesante porque hablamos de la importancia de la música en educación, pero yo no sé si se le da la misma importancia a esto de las artes escénicas. A mí me parece fundamental. Bueno, Yo he hecho muchísimo de menos, creo que para todo en la vida, aunque no quiera ser actor, me parece muy importante. absolutamente, y más a estas edades, ¿no? Y en esta situación en la que estamos, que a pesar de que, bueno, no podemos estar en contacto y demás, pero es que es muy necesario, ya no solo distraernos y vivenciar a través del cuerpo, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que nos va a acompañar desde que dejemos de estar en este mundo, sino porque implica muchísimas cosas. El teatro al fin y al cabo pues es todo, es cuerpo, es voz, es convivir, es relacionarte, es escuchar, es que son tantísimas cosas. Comunicar. Y claro, en este sentido parece que cuando lo relacionas con el ámbito educativo es como que es una parte de juego, pero que... Sí, igual como una actividad extraescolar que siempre ha existido ahí, pero yo me refiero a algo más importante, a una formación escénica más importante, que permanezcan en las metodologías que cada colegio tenga. Absolutamente, de hecho, en el curso de formación donde hacemos especial hincapié es que no se quede en una anécdota, ¿no? Sí. Que sea anecdótico la práctica, sino que directamente lo apliquen para trabajarlo desde la materia, Claro. desde la asignatura de inglés, de matemáticas, porque al fin y al cabo el teatro es todo, ¿no? Entonces es muy aplicable a todas las asignaturas. Y este es un momento del proceso muy, muy bonito, ¿no? Porque realmente te das cuenta que, ostras, haciendo un guiño pequeñito, pues puedes incluir el teatro y puedes incluir las matemáticas desde esa perspectiva. Sí, sí. Bueno, vamos al lío con esta edición. Creo que participan 14 grupos, tenía yo por aquí apuntado, ¿puede ser? Ojalá, ojalá. ¿No? Esta edición nos hemos quedado en 5. 5 grupos. En 5 grupos, sí. Vale. Van a ser 5 días, Sí. cada día va a haber una representación y, como decías, es muy especial porque lo hemos adaptado desde el principio, desde el curso de formación hasta ahora, porque teníamos claro que pasara lo que pasara, que no íbamos a parar, que teníamos que seguir generando y el festival tenía que estar ahí. Entonces, esta edición va a combinarse tanto el formato presencial en el propio teatro, Víctor Fernández Gopar, exacto. el Salinero, como un formato online para todos aquellos centros que no puedan asistir y quieran disfrutarlo desde sus aulas, y será en directo, en rigurosísimo directo, como decís en televisión. Se retransmitirá desde el teatro y haremos una videollamada para conectar con todos aquellos centros. Bueno, genial, porque también es verdad que ahora tenemos que mantener las distancias y todas estas cosas, y el aforo del teatro también es el que es. Claro, el aforo es reducido, obviamente cumpliendo con todas las medidas de seguridad establecidas, y por este motivo también es interesante el hecho de saber que no hay solo público presencial, sino que también tienes una responsabilidad extra, Sí, ¿no? Por así decirlo, para todas aquellas personas que están observándote a tiempo real también, ¿no? ¿Y ese streaming es solamente para el resto de docentes? ¿De alumnado y docentes de la isla, o puede verlo cualquier persona? Es solo para centros educativos, lo hemos restringido, también porque después de cada representación va a haber una charla con el alumnado que participa para preguntarles sobre el proceso creativo en el que han trabajado, y poner un poquito en común el trabajo que han mostrado encima del Muy bien, escenario. justo te iba a preguntar si había alguna actividad paralela, o sea, después de cada función vamos a tener una charla entonces también, Sí, ¿no? sí, porque en esta edición también, durante estos meses que han estado trabajando, hemos ido combinando diferentes encuentros con el alumnado que ha participado, con estos 5 grupos. Hemos hecho encuentros con compañías profesionales. Entonces ellos y ellas han tenido la oportunidad de asistir a representaciones en directo, y después tener la oportunidad de preguntarle curiosidades a esas compañías. Qué bien, maravilla. Entonces ahora se intercambian los papeles y son ellos y ellas, el alumnado, el que va a estar encima del escenario después respondiendo esas preguntas. Creo que tenemos disponible, Luis, la web donde está toda la información de
bueno, ahí está la web del Festival del Teatro, ahí pueden ver pues toda la programación, los días de los grupos, las obras, por ejemplo. Creo que participan tanto de secundaria como de primaria, ¿no? Sí, en esta edición son 3 los centros de secundaria, el IES Yaiza, el IES San Bartolomé y el IES Puerto del Carmen, y 2 centros de primaria, el CEIP Adolfo Tofam y el CEIP Las Mercedes. Ajá. Y bueno, el público está dirigido tanto a primaria como secundaria y bachillerato. Estupendo. ¿Las obras cómo la eligen? ¿La elige cada grupo? Pues mira, la principal peculiaridad del festival en sí es que los montajes que se representan no están basados en ningún libro o ningún texto teatral previo, sino que son historias que parten de la realidad del propio alumnado. ¿En serio? Sí. Entonces, en ese sentido es muy interesante, ¿no? La generosidad, sobre todo, de los docentes y las docentes, porque más que directores o directoras se convierten en guías. Lo que se le propone desde el curso de formación es que pues generen acciones, generen situaciones, y a partir de esas situaciones vayan observando y escuchando cuál es la realidad, qué es lo que le inquieta al alumnado, qué es lo que le motiva, lo que le ilusiona, y a partir de ahí le dan forma y lo muestran, con lo cual pues el escenario no es solo un simple bueno, lugar donde representan estas situaciones, sino que es un escaparate también de todo eso, ¿no? Me encanta, yo creía que eran textos cerrados, ¿no? Pues, no, obras así conocidas o lo que sea. No, es una caída libre, ¿no? Qué Da vértigo porque, claro, al principio pues, lo que suelen comentar los docentes y las docentes es que, claro, ¿de qué forma, no? Entonces, siempre les decimos, dejaos llevar y ya veréis cómo el propio alumnado os da todo ese material, y ahí está. Y el resultado pues es muy bonito. Ajá. Oye, ¿están apoyados por alguna escenografía especial o algo? Depende de los montajes, sí. Yo particularmente siempre les invito a que trabajen poniéndoselo un poquito difícil al público, ¿no? Por así decirlo, no siendo demasiado explícito, sino jugando pues con la mímica, con la iluminación, con diferentes recursos. En esta edición hemos hecho también mucho hincapié en diferentes lenguajes escénicos, que no solo es el teatro textual, ¿sí? O gestual, sino que también se pueden trabajar con objetos, se puede trabajar a partir pues eso, ¿no? De los sonidos. Que nos haga pensar y reflexionar, bueno, aquí al resto de estudiantes que los vean, ¿no? Sí, exacto. Para que el público también trabaje, ¿no? Que sea un espectador pasivo, sino que, bueno, pues tenga que decir, ¡ay! Y que cada uno saque también su propia versión, ¿no? Que también es interesante. Oye, cuéntame, diferentes edades, porque creo que hay hasta bachillerato. ¿Qué diferencia hay entre la implicación de los más jovencitos de primaria a los mayores? La implicación es muy buena en todos los cursos. Porque evidentemente quienes participan es de manera voluntaria. Claro. Bueno, lo ponen en consenso con los docentes, pero sí, es totalmente voluntario. La implicación es muy buena, pero sí que es cierto que, observándolo desde fuera, ¿no? Los más pequeñitos, las más pequeñitas, se entregan, por así decirlo, sin tantos prejuicios como pueden tener el alumnado de secundaria. Y a mí en ese sentido me da un poquito de pena, ¿no? Porque creo que algo como adultos estamos haciendo mal. Porque te das cuenta que conforme vamos creciendo hay más prejuicios, hay más vergüenza, y somos nosotros desde la posición esta de adultos que vamos un poco poniendo esos límites, restringiendo. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Y claro, a mí también el festival en sí me hace especial ilusión, porque es una forma también de darles la oportunidad, encima del escenario, de visibilizar su realidad. Porque a veces, a mí me da la impresión de que desde nuestra posición de adultos, un poco les estamos diciendo todo el rato que hasta que no se hagan mayores no van a entender la vida, y la vida es lo que entendemos nosotros como adultos. Y ostras, su realidad también es muy válida, y hay que escucharla, y hay que entenderla, y en ese sentido... En muchos momentos ni siquiera le prestamos atención. Exacto,
exacto. ¿Sabes? Porque entre la locura de vida que suelen llevar los adultos, los docentes y tal, no le presta la atención que debiera. Y a lo mejor hay un mensaje ahí más que interesante, seguro, además, porque los pequeños siempre nos dan buenas lecciones de vida. Bueno. A mí me las han dado, ¿eh? Sí, y a mí, o sea, no hay un día que no nos la den. Sí, así es. Con la más cercana, que es mi hija pequeña, es que siempre tenía que apuntarlas, porque me decían unas cosas tan reflexivas que digo, Dios, pero esta niña es que tiene más razón que cualquier adulto. Totalmente. En muchas ocasiones. Y aparte es... Ay, disculpa. No. Te iba a decir que claro, al ser una experiencia tan viva y tan improvisada, por así decirlo, salen temas muy actuales, porque claro, ellos y ellas conviven en nuestra vida, entonces temas como la inmigración... Justo te iba a preguntar un poco las temáticas de las obras. Pues mira, hay una precisamente que trata la inmigración, ¿no? Desde una perspectiva muy onírica del mundo de los sueños y demás. Entonces, es interesante porque es su punto de vista de este tema en concreto, que difiere mucho del nuestro. Lógicamente por la experiencia y demás, pero porque, bueno, su mirada está puesta en otro lugar. Y bueno, es muy interesante, ¿no? Ver algo así expresado por chicos y chicas de 7, 8 hasta 12 años. Luego también se podrán ver temáticas de violencia y concienciación, sobre el poder de los sueños, la lucha por lograr los deseos y ese camino para conseguirlos o no. Y también podremos ver encima del escenario temas como la igualdad, desde el trabajo de la igualdad, ¿no? Todo muy actual y muy interesante. Sí. Oye, ¿los docentes también participan en las funciones o solamente están detrás guiando? Los docentes están guiando, pero en esta edición creo que alguna se va a animar a subirse en el escenario. Bueno, 20, 21, 22, 27 y 28 de abril tendrán lugar esas funciones, 2 formatos, tal y como acaba de decir, de manera física en el Teatro El Salinero, en Arrecife, y online a través de streaming. Enhorabuena, Siscu, por esta propuesta que ya cumple la 3ª edición, larga vida para ella. Estoy pensando que, si no me equivoco, una de tus últimas propuestas era Semillas, ¿no? Sí, también iba encaminada a un público familiar, digamos. Sí. La pregunta es, ¿te gusta trabajar con los más jóvenes? Me gusta mucho, precisamente por lo que hablábamos, ¿no? Porque cuando ya te metes en este bucle a partir de los 18, ¿no? Que a partir de los 18 parece como que vamos cuesta arriba y ya te olvidas un poco de esa mirada, de esa perspectiva que teníamos cuando éramos más jovencitos, más jovencitas. Y aprendo muchísimo, es que aprendo muchísimo. Y no me olvido, ¿no? Es como poner de nuevo los pies en la tierra. Bueno, me encanta, me gusta mucho. A mí no me extraña. A mí me gusta, bueno, cuando me rodeo de gente joven así, con tantas ideas, frescos, te dan vida, te dan muchísima vida. Y, o sea, es interesante tanto trabajar con ellos como para ellos y para ellas, por este ejercicio, ¿no? De decir, voy a bajar, voy a poner los pies en la tierra y a mirarlo desde ahí. Bueno, Siscu, cambiando de tema y para finalizar, ¿cómo has llevado este parón forzoso, bueno, en muchas de las fases de la alerta que llevamos ya un año en el tema de la cultura, claro? Fatal, muy mal. Muy mal, ya no solo porque me dedique a ello, ¿no? y por lo que conlleva económicamente y demás, sino porque para mí el teatro, el asistir al teatro, el poder ver y disfrutar de artes escénicas es mi forma de comprender y de entender la vida, de verla, de escucharla, y es como cerrarte esa ventana al mundo. Es que para mí, yo te lo compararía incluso como privarme del agua.
Lo he notado muchísimo, pero más que como te digo, económicamente, ¿no? En el ámbito laboral, como espectador, el no poder asistir, muy mal, muy mal. Yo creo que ha afectado a muchísima gente, lo comentábamos fuera de cámara. Esa falta de sociabilizar, por ejemplo, con los actos culturales, sí que ha pasado. Hemos tenido en el confinamiento más duro pues tantos artistas que de manera generosa compartieron online mucho de su talento, pero falta ese contacto más directo. Es que lo que experimentas en el teatro es que es difícilmente comparable con otra experiencia, con otra forma de aprender. Es que es único. Y bueno, yo únicamente diría que si nos volvemos a encontrar en esa, que esperemos que no, pues ofrecer alternativas que un poco... Lo hemos hablado muchas veces aquí, a ver, está demostrado que los actos culturales están muy controlados, con un aforo muy limitado, con un montón de medidas de sanidad, las que nos recomiendan, más no se y puede. más... todos nos hemos quejado un poco de eso, que han sido muy restrictivos, por lo menos en esta isla. No sé, yo espero que nos sigamos manteniendo con este margen. Ojalá. Y que volvamos a nuestro ser. Ojalá que sí, porque si no... Nos vamos a volver todos un poco majaras, ¿eh? Sí. Siscu, que me ha encantado la visita. Muchísimas gracias. Que vaya todo genial en esta nueva edición del Festival de Teatro Escolar aquí en Lanzarote. Ojalá que sí. Y espero que pronto me visites con nuevos proyectos. Esperemos que sea muy prontito. Ojalá. Un placer enorme, muchísimas gracias. Bueno, dejamos atrás el teatro y ahora vamos con la actualidad informativa que nos la trae Domingo Rivero como cada día. Bueno, ya tengo aquí sentado a Domingo Rivero. Bienvenido, ¿qué tal estás? Pues muy bien, muy bien. Bueno, hablando con Siscu Rus, que es una maravilla de actor, ¿qué razón tiene? Tenemos todos muchísimas ganas de que se reanude un poco tanto la oferta cultural como un poco de nuestra antigua existencia. ¿Te pasa a ti o no? Sí, pero yo creo que vamos a tener que tener todavía mucha paciencia para poder hacer la vida que... no que llevábamos antes, sino la mitad de lo que llevábamos antes, así que bueno. ¿Sabes lo que pasa? Que creo que muchos de nosotros, yo la primera, lo que echo de menos es mi vida de antes, y claro, cuando me dicen, no va a volver esa vida. Va a ser difícil, por lo menos yo creo que en un par de añitos, pero bueno. Vamos con lo nuestro, vamos con la actualidad. Estaba intentando ligar una cosa con la otra, porque, a ver, tenemos la Semana Santa próximamente. ¿La próxima semana? La próxima semana. ¿Te acuerdas que aquí pusimos un vídeo que el gobierno de Canarias, un poco animando a los canarios a que visitáramos las islas por esta Semana Santa de Pasión? Bueno, pues podemos visitarlas, pero entre comillas, evidentemente, porque para poder desplazarnos entre islas tenemos que llevar con una prueba de antígeno o PCR en las 72 horas estas antes de viajar, que tenga validez, así que nos hemos quedado un poquito medio chafados. Bueno, las redes sociales arden con este tema porque mucha gente no lo entiende. Hay gente que que va de vacaciones porque tienen días libres, pero que realmente tienen su casa ahí, sus madres, sus hijos, sus tal, y no lo entendemos muy bien, pero bueno. Para ver si nos lo intentan explicar, tenemos a la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaisa Castilla, que nos ha hablado de esta nueva iniciativa. Es positiva y entiendo que es justa y necesaria. Es una decisión compleja, no hay que dejar de tener en cuenta esta situación, porque desde luego que siempre priorizamos la salud y así lo hemos hecho, pero también nos encontramos en un momento trascendental para la economía canaria, donde teníamos muchísimas reservas ya confirmadas en alojamientos turísticos, en operadores aéreos, también en navieras,
que ya estaban confirmadas y para esos días de Semana Santa y había que equilibrar tanto la economía con la salud y intentarlo de la mejor manera. De ahí la implementación del método para minimizar el riesgo, que no eximirlo al 100%, como ya hemos dicho en otras ocasiones, de utilizar cualquier test de diagnóstico de infección activa. Y en este sentido me gustaría aclarar que no solo es PCR, sino también test de antígeno. Por lo tanto, creo que es importante por la movilidad que pueda llegar a producir y que ya tenemos prevista a lo largo de estos días, y consideramos que pues ante un cierre a lo mejor posible total por los datos de aumento que hemos tenido en algunos casos, en algunas islas de los casos de coronavirus, pues hay que tener también en cuenta la actividad económica e intentar un equilibrio entre ambas para este periodo tan excepcional. Y aquí también aprovecho la pregunta para hacer un llamamiento a que la población canaria una vez más pues cumpla con todas las medidas de seguridad sanitaria que se dictan desde la Consejería y desde el Gobierno para bajar esos ratios, primero por la salud nuestra y luego por nuestra economía. Ya todos sabemos de qué dependemos. Si esto no lo conseguimos, no vamos tampoco a conseguir lo otro y al final estaremos abocados a lo que todos sabemos. Por lo tanto, mi apoyo a esa medida es absoluto y por supuesto que pues a medida poquito a poco pues se irán modificando también otras cosas como se hemos hecho en otras ocasiones, ¿no? Es un entorno flexible al que tenemos que ir adaptándonos en función de las circunstancias sanitarias de cada isla y también de todo el archipiélago. Y en relación al certificado de vacunación, o el que estaban comentando en la Unión Europea, por supuesto que vemos que es una noticia positiva. Yo, desde luego, que esto es una actuación, además, que demuestra la unidad de la Unión Europea que veníamos demandando, por lo menos desde Canarias, desde hace un año, sin ir más lejos. Creo que es positivo, pero hay que tener en cuenta que bueno, todavía no hay una suficiente evidencia científica del impacto de la vacunación, ahora mismo por el corto tiempo de paso que ha pasado, sobre la inmunidad de pues la vacunación respecto a nuevas cepas, etcétera, ¿no? Hasta que se alcance a lo mejor quizás ese porcentaje elevado entre tanto los países emisores como nosotros mismos. Por lo tanto, ese pasaporte pues quizás probablemente sería también a lo mejor, lo tendrá que decir las autoridades sanitarias, si hay que acompañarlo con un test de antígeno o un PCR para generar pues una mayor movilidad, porque creo que al fin y al cabo lo que pretende es pues unificar esa movilidad, que creo que es algo positivo, habrá que analizarlo más, no solo en el entorno de los 27 países de la Unión Europea, también del espacio Schengen. Aquí juega un papel muy importante Reino Unido, que es nuestro principal mercado emisor, y en el día de ayer le remití a la ministra Reyes Maroto una solicitud de que en ese proyecto piloto que comentaba para que se comenzara en Baleares, pues que también se tuviera en cuenta Canarias, porque estamos preparados para poder también, o por lo menos empezar ese proceso para que cuando nosotros realmente tengamos la apertura, si toda la pandemia y la evolución, dicho con las máximas prudencias, nos lo permite, pues también podamos beneficiarnos de ese instrumento que la Unión Europea pues le ha dado o ha presentado para todos los países miembros. Pues ya saben, si piensan viajar entre islas, entre el 26 y el 9 de abril, prueba primero, ¿no? Sí, prueba de antígeno. Estamos por lo menos en Lanzarote, estamos en la fase 2, pero hay que tener en cuenta que Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife están en fase 3 y sitios como Fuerteventura, por ejemplo, la incidencia está aumentando de forma preocupante, así que... A ver, a mí no me parece una medida mala, a mí lo único que me parece mal es que no nos ayuden a pagar esas pruebas. Ya, pero ya decía el gobierno de Canarias que no o está... que nos hagan un precio especial. Claro, un precio residente, ¿no? Por ejemplo, oye, ya. ¿Por qué no? No, sí, yo no te digo que no. La historia es que el que quiera viajar ahora se la va a tener que hacer. El gobierno de Canarias ha facilitado una lista de cada una de las... Eso se puede consultar, yo creo que en la página web del gobierno de Canarias hay una lista con todos los lugares en los que te puedes hacer esas pruebas de antígeno o PCR. Hablamos de los últimos datos. En Lanzarote tenemos 81 casos activos, creo que son, sí, 81 casos. Y ayer hablamos siempre del día anterior, fueron 7 casos. Y en el hospital tenemos a 9 pacientes, 7 en la UCI y 2 en planta, así que en Lanzarote más o menos está la situación... Nos mantenemos, aunque sí. Una ligera subida los 2 últimos días, ¿no? Sí, pero bueno, estamos ahí. Yo creo que vamos a ver si seguimos en esta línea y llegamos hasta Semana Santa, yo creo que todavía mejorando los datos, ¿no? Así bueno, ojalá sea así, que ya estamos todos muy cansados de la situación. Bueno, pues, ¿qué más tenemos? Hay 2 noticias más, bueno, tengo 3 cositas más. Vamos a empezar por una, la más negativa. Sí.
tenemos el paseo de la Concha, el que tantas veces recorremos los ciudadanos, tanto en bicicleta como caminando. Bueno, pues ahí en el 2014 se hicieron unas obras para colocar un nuevo pavimento y tú, que lo que no ha durado casi ni 7 años. Así que vamos a ver Como que 7 ni 6. Estamos en el 21, ¿no? Sí, ¿Del 2014 al 21? Sí, bueno, 6-7 años. Sí. Así que vamos a ver este pequeño vídeo con esta noticia sobre el mal estado del paseo este de la Concha. El adoquinado del paseo marítimo de la Concha en Arrecife se cae a cachos. Apenas 7 años después de que finalizara esta obra, varios tramos de la misma presentan un aspecto deplorable. No es la primera vez que la mala calidad de los adoquines sale a relucir. Hay que recordar que en el mismo momento en que se ejecutaban los trabajos, en los primeros meses de 2014, el Cabildo tuvo que obligar a la empresa adjudicatario a que sustituyera parte de los adoquines por su mala calidad. El Cabildo ya alertaba que los adoquines que se estaban colocando se deshacían con facilidad y la durabilidad que iban a tener iba a ser previsiblemente corta. Ahora, 7 años después, la historia se repite. Bueno, este es el tramo que va de la Concha hasta justo el inicio de Playa Honda, de Playa Honda. Son casi unos 500 metros, que tampoco es mucho más. En ese momento, en el 2014, cuando se empezaron a hacer las obras, el Cabildo decía que era una obra ampliamente demandada, porque por ahí te acuerdas que ese camino era el que faltaba de arreglar y era casi un camino de tierra. Sí. Pero claro, el problema es que lo que no puede ser es que en apenas 6-7 años esté ya destrozado, porque por ahí no le da al mar, porque hay algunos trozos de la avenida en el que sí podríamos decir que el efecto de las olas entra en la avenida y podría entenderse que se deterioraran, pero en este caso no llega ni siquiera el mar ahí. Entonces yo creo que a ver si el Cabildo, porque muchas de las obras tienen un periodo de garantía, espero que no se haya caducado. Y tome nota, ahí estamos viendo, está fatal, sí. Bueno, por ahí pasan, aparte de gente que camina y corre, muchas bicicletas también. Claro, pero eso no significa que se rompa no, evidentemente, de forma rápida, claro que no. Si tendrás que buscar un adoquín que sea lo suficientemente resistente para aguantar unos añitos. No estamos pidiendo 50, 60 años, ¿no? Pero por lo menos... tenemos que cambiar cada 6 o 7 años de adoquines. Sí, costó más de 200 o 157, entre 200.000 euros, por ahí costó esa obra. No hay excusa. Bueno, y ahora estamos... más de enhorabuena porque esta semana empezamos esta noche a partir de las 20 horas en un especial Lanzarote Canta, que es un programa patrocinado por el Cabildo de Lanzarote de 24 programas dedicados al folclore canario. Vamos a ver este vídeo y después ya hablamos. El folclore de Lanzarote llega a Biosfera Televisión a través del programa Lanzarote Canta, un especial de 24 capítulos patrocinados por el Cabildo de Lanzarote, con lo mejor de la música tradicional de la isla, con actuaciones de parrandas, solistas, grupos y agrupaciones folclóricas de las últimas 3 décadas. Presentado por el folclorista Leo García Corujo, será un recorrido por el folclore conejero a través de las actuaciones recogidas en los archivos audiovisuales de varias televisiones locales que han existido en la isla, como puede ser Televolcán y Las Arenas Canal 9. Un programa que también cuenta con imágenes de Biosfera Televisión para completar la mejor radiografía de nuestro folclore tradicional. Lanzarote Canta se emitirá los lunes, miércoles y viernes a las 20 horas. Los espectadores de Biosfera Televisión tendrán la oportunidad de ver los programas en redifusión de lunes a viernes a las 12 y a las 17 horas, así como en diferentes momentos del fin de semana. De igual forma, cada programa estará a disposición de los amantes del folclore en las redes sociales de Biosfera Media y en la web www.biosferadigital.com. La empresa Iniciativas Empresariales de Lanzarote gestiona y es depositaria de un fondo audiovisual de más de 10.000 horas de grabación, en el que se recoge una variada muestra de nuestro folclore tradicional.
Bueno, qué maravilla de programación vamos a tener las próximas semanas con el folclore de nuestra isla y encima de mano de nuestro compañero Leo García Corujo. Sí, van a ser 24 programas, como decíamos, prácticamente los 2 próximos meses vamos a tener folclore del bueno. Para que te hagas una idea, hablábamos de este fondo audiovisual en el que se gestiona, son unas 10.000 horas de grabación, pero de estas 10.000 horas hay una importante muestra del folclore de actuaciones que se han grabado durante todos estos años, estamos hablando desde el año 1994, es decir, y para que, lo que te decía, hemos recopilado alrededor de 1.300 canciones. Wow. Evidentemente no vamos a poder verlas todas aquí, porque aquí se ha hecho una selección de casi un centenar de grupos, es decir, que tenemos una auténtica joya audiovisual. Material bueno para ver las próximas semanas. Así que yo creo que vamos a tener... va a haber oportunidad de verlo, si no lo vamos a ver en directo a partir de por ejemplo, empieza esta noche, a partir de las 20 horas, en redifusión, y si no ya en las redes sociales se podrá ver. Así que yo creo que es una buena oportunidad para recordar esos momentos históricos, porque hay que decirlo así, son momentos históricos del folclore lanzaroteño, y veremos también, porque claro, mucha gente joven, porque yo estoy seguro que le va a gustar a la gente mayor, eso evidentemente, pero hay mucha gente joven que a lo mejor le gustaría conocer cómo se tocaba y cómo se cantaba antes, porque los entendidos dicen que no es igual, es decir, no es lo mismo el folclore de ahora, porque tenemos muchas influencias, evidentemente, ya no es como antes, que no estaban las redes sociales, ahora los grupos nuevos evidentemente tienen más contacto con otros de otras islas, con otros incluso sudamericanos, de la península. Por ahí también. Y esto tiene el auténtico sabor, ¿no?, del folclore conejero, así que yo creo que animo a la gente a verlo y van a pasar un rato agradable, ¿no? Muy bien, esta noche el primer capítulo, vamos. Sí, a partir de las 20 horas. Perfecto. Y bueno, y para terminar, hoy se celebra el Día Mundial del Agua, algo que nosotros los canarios evidentemente sabemos muy bien de la importancia. Y para terminar mi sección y después ya dejarte tranquila, por decirlo de alguna forma, vamos a ver un pequeño vídeo que ha hecho el Gobierno de Canarias precisamente para conmemorar este importante día para los isleños. Abuelo, ¿por qué regamos la tierra? Para que crezcan fuertes las semillas. ¿El agua les da fuerza? Sí, las protege y les da vida como a nosotros. ¿Y el agua quién la cuida, abuelo? Todos somos su fuerza. Si la protegemos, la hacemos poderosa. La fuerza del agua es la de la naturaleza, la de esa gota de lluvia que hace florecer las semillas. Es la cumbre nevada y los pozos subterráneos, la bruma que baña los pinares y se desliza por las medianías. Es el acantilado, el barranco, es el mar batiendo contra la costa, es esa energía que mueve molinos y turbinas. Son esos embalses, presas y gavias que nos garantizan el mañana. Son las desaladoras inundadas de mar que endulzan el agua. Es participar juntos en un plan hidrológico que sea útil para todos. Son miles de grifos que se abren y se cierran cada mañana. Pero sobre todo, como decía mi abuelo, es la fuerza de cada uno de nosotros, los que trabajamos para mantenerla y distribuirla cada día. Y la de todos cuando la cuidamos y consumimos sin derrocharla, para poder así compartirla en el futuro. Bueno, muchísimas gracias a Domingo Rivero por esta actualidad informativa. Les recuerdo que pueden seguirla al día también en bioferadigital.com y dentro de un ratito con nuestros compañeros Jaime Puig y Paola Delgado en la tertulia. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Hoy lo hago con una seguidilla que los hermanos García Corujo han compuesto e interpretado en homenaje al folclorista Ico Arrocha. No se lo pierdan. Mañana volvemos. Con tu tímpano brillante me has cautivado.
gallardía. Tu gallardía, fuiste el mensei de Guadarfía. Fuiste el mensei de Guadarfía. Apreciada melodía quedó plasmada. Quedó plasmada. Fue la Isa del uno que tú cantabas. Fue la Isa del uno que tú cantabas. Embajador conejero, emisario de amores. Emisario de amores, encandilabas al pueblo con tus canciones. Encandilabas al pueblo con tus canciones. Pronunciar tu nombre, tu imagen recobra. Tu imagen recobra, más aún el trabajo de toda tu obra. Más aún el trabajo.